¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más. Darío Stanraiver es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano. Aquí estamos en Deconstrucciones y, como les había contado con nuestros 3 invitados, los 3 han elegido una frase para deconstruir. Vamos a empezar con Florencia, que es la más obsesiva y que no sabía que íbamos a empezar con ella. Entonces, nada más que para molestarte. ¿Está bien? ¿Te pone mal? ¿Te molesto? No. Sufro, pero está bueno, porque ya me da ganas de empezar. Muy bien. ¿Qué frase elegiste para deconstruir? Bien, yo no elegí una de un filósofo, sino una frase que solemos decir todos los días, que es: esto es así. ¿Qué le vas a hacer? Vos no sabés nada, pero así son las cosas. Son frases que suelo escuchar en la sala de maestros con mi familia, me la dice mi novio, bueno, esto es así y se acabó. Qué mal tu novio. Qué mal mi novio. Que la solemos decir un poco como resignados, ¿no? Ante una realidad que parece que ya está cerrada y que no podemos hacer nada con eso. Como si hubiera una fuerza que ya nos dice de qué se trata nuestra vida y uno ante eso tiene que simplemente deprimirse y esperar. Pero bueno, yo lo que pensaba es, si en vez de decir esto es así, preguntamos así cómo, así qué, así por qué. Y pensar también qué es esto de esto, qué significa esto. Entonces, bueno, un poco pensaba que para los griegos, por ejemplo, esto hablaba de un ser, de una esencia, de algo que implicaba un orden, que ellos van a llamar el cosmos, un logos, ¿no? Que ordena la realidad. Un orden que parece que tiene que permanecer para que uno así pueda tener una vida. Pero bueno, la pregunta que a mí me interesaba era, ¿puede esto no ser así? ¿Puede ser de otra manera? O el esto por ahí ya lleva implícito el es así, ¿no? Es como que con eso te peleas, ¿no? Claro. Se puede pensar, se puede deconstruir o abrir el esto hacia otra zona que no sea el que necesariamente sea así. Bien, y lo que va a pasar ahí es un problema, porque adviene un conflicto. Porque en el momento en que yo digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Puede ser esto de otra cosa, de otra manera? Como que ahí pasamos de esa resignación a un desafío, que me va a llevar un conflicto en cuanto me abre a otra cuestión, que yo lo elijo pensar como una duda filosófica, porque es una duda que me lleva a interpelarme, a pensar por qué las cosas que yo vivo de una manera son así, y pensar que ese escenario es cerrado, realizado, también puede abrirme a pensar que esto puede ser de otra manera. Que hacerse esa pregunta filosófica es una forma de pensarnos a nosotros mismos y pensar qué decisiones hacemos. Que Sartre a veces llama a esa actitud de resignación la mala fe. Cuando dice, bueno, la gente se queja, ¿no? Esto de, bueno, yo tengo este trabajo porque es así. Bueno, no sé, quizás es así, pero quizás puede ser de otra manera y quizás lo elegís, pero está bueno por lo menos preguntarse. Ahora, perdón, ¿cuál es hay un límite en la posibilidad / imposibilidad de que las cosas sean radicalmente de otra manera? ¿O las posibilidades de algo de ser de otra manera son limitadas? ¿Le das opción a que algo sea tan de otra manera que exceda absolutamente los límites de lo posible? Puede que sí, puede que no también. Quizás no hay a veces opción de cambiar radicalmente algo, porque sería también una fantasía pensar que ante esa pregunta yo siempre tengo un horizonte infinito de posibilidades. Pero para mí, hacerse esa pregunta tiene que ver con por lo menos dar cuenta de algo, que no es menor. Quizás es así porque me tocó que así sea o porque circunstancialmente tiene que ser así, pero ese dar cuenta ya me abre a otros sentidos, o por lo menos tiene que ver con apropiarme de la condición en la que estoy. Me encanta. Que no es lo mismo que la resignación. Como que vale más la pregunta que la respuesta, porque en la medida en que preguntás, desmontás el que esto no pueda ser de otro modo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora vuelvo. Florencia Dale. Sichel, deconstruyendo esto es así. Pasamos a Paula Jankov. ¿Qué nos vas a deconstruir hoy? Estábamos justo hablando de Sartre y la frase que había elegido es el hombre está condenado a ser libre. Bien. ¿Sí? Y un poco en base a esto que decía Flor, digamos, la idea sería un poco también pensar qué significa estar condenados a algo, ¿no? Esta idea de, bueno, venimos con un condicionamiento. Lo que vos preguntabas, bueno, el condicionamiento que plantea Sartre, que plantea el existencialismo,
pasa por esta idea de ser arrojados al mundo que estamos, venimos, no podemos evitar existir, o sea, no podemos no existir y no podemos no decidir. Por eso esta paradoja de estamos determinados a ser indeterminados, a estar todo el tiempo eligiendo y decidiendo. Tremendo, qué linda esa filosofía, ¿no? Qué lindo, no digo, hay tantas filosofías de moda, por tanto, pero cuando volvés al existencialismo es tan poéticamente angustiante y bella, ¿no? Perdón, sí. Sí, pero va un poco de la mano con esta idea de la contingencia y que todo el tiempo está, de alguna manera, retomando la pregunta y abriendo la pregunta por ¿puede ser esto de otra manera? O cómo es que puede llevar a un nuevo horizonte de experiencia que parte siempre de un vacío, parte siempre de la nada. Perfecto. ¿Y qué pasa con la libertad entonces? Digamos, ¿tendría sentido la libertad si ser libre es una condena? Sí, a ver, el ser libre es todo el tiempo hacerse y construirse a sí mismo, en el caso como esto de, construir el entorno en el que estamos. Claro. No es solamente tener una libertad y después igual hablaremos por ahí en relación a la tolerancia y la libertad, pero no tiene solamente que ver con una relación donde todos estamos arrojados y todos estamos en un mundo donde somos libres, sino también con esto de, estamos construyéndonos y efectivamente ejerciendo ciertas relaciones, haciendo cierta construcción en ese Ahora esa libertad, Paula, es una libertad obviamente condicionada, ¿no? Digamos, en esto que vos planteás, y la imposibilidad de que esa libertad sea ilimitada, ¿no? Digo, ¿por qué también el sueño, la utopía de la libertad ilimitada, ¿no? ¿Qué expresa o qué desnuda? ¿Por qué aparte esa fundación de todo un discurso que hace de la libertad en términos negativos como puesta en la posibilidad de un ser humano de poderlo todo? Y sin embargo, qué bien de algún modo el existencialismo dando cuenta de que la libertad pasa por otro lado. Sí, también de alguna manera se puede criticar esta idea o desmontar esta idea de decir, esta negatividad de la libertad, de todo el tiempo estar donde de repente aparece un Levinas que dice, en realidad lo que somos responsables por el otro, ¿no? Esta idea de repente dar vuelta a esa negatividad hacia una positividad. Uh-huh. También es como cuestionable en un punto, ¿no? Esa libertad no es tan ni incondicionada ni totalmente, no sé. Claro, ni sos 100% esclavo ni 100% libre, diríamos, ¿no? Te movés en esa oscilación, ¿no? Entre ambos extremos, y por ahí lo que va sucediendo es que cuando te sentís como demasiado condicionado por determinadas causas, sale más fuertemente el deseo de la libertad, ahí como decías vos muy bien, negativa en el sentido de pelearse contra lo que condiciona, y cuando al revés uno se siente por ahí demasiado abierto, ¿no? Por decirlo así, como o autocreyéndose libre, uno va buscando cuáles son esas sujeciones que también a uno lo elaboran, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué elegiste esta frase? Porque, no sé, me gusta el existencialismo. Y sí, no, es... Sí, porque todo el tiempo se está enfrentando a la idea de la libertad y de la responsabilidad. Entonces siempre está ahí entre como pensar la relación con los demás de una o de otra manera. La responsabilidad no es un término que garpe mucho, ¿no? ¿Viste? No, es como... No. Es como... Es medio un embole. Es embole, es como un... Sí. Porque es como que te están diciendo que tenés que ser responsable, esa es la cagada. Después está, digamos, la idea de que en realidad es una responsabilidad, en el caso de Levinas, más anárquica, previa a toda existencia. Entonces ya cambia ahí un poco. ¿Cómo sería previa? Y sería, digamos, previa en el sentido de que hay una prioridad puesta en el otro, en Levinas. Entonces... todo lo que todo primera relación parte de que el otro está primero. Antes que el yo. Antes que el sujeto. No es un sujeto que va hacia el mundo, que proyecta como pasa con Sartre, sino que es
Digamos, hay algo que nos escapa, va a decir Levinas, algo que nos atraviesa y que no lo podemos controlar, no lo podemos decidir sobre eso, no podemos... Y que molesta, aparte. Sí, también. un poco sí. Bueno, Juan Pablo, ¿qué nos trajiste? El saber es poder. Saber es poder. Tenemos para ello un audio que hemos preparado en tu caso para molestarte un poco. ¿Lo escuchamos, Marian? Cuando llegamos a este país y no hablamos el idioma, eso es igual a que si nos hablaran en ruso. Haz un esfuerzo para que tus niños aprendan inglés y les vaya mejor en la escuela. Cada día es más importante ser bilingüe, así que aprende inglés y conserva tu español. Para poder saber más, entra a telemundo.com y busca El Poder de Saber. Mirá. Bueno. Aprender inglés, entonces. Y sí, es el idioma... El idioma universal. El idioma universal. ¿Y qué nos tenés para decir de saber Bueno, poder? yo lo pensé así como varias aristas que tiene esta frase, porque pensando la frase yo pensaba, bueno, uno trata para esta sección de pensar una temática que sea de sentido común, pero que haya tenido su origen o que lo filosófico haya decantado a lo largo de los años y que hoy lo encontremos en el sentido común de la gente, digamos, ¿no? Entonces uno se encuentra, como dice la propaganda que pasaron, que el saber es poder en un sentido personal, digamos, o sea, como bueno, uno tiene que saber para poder desenvolverse en la vida, para poder, como diría el filósofo argentino Kusch, ser alguien, o sea, uno tiene que ser alguien en la vida, entonces, bueno, hay que saber, hay que conocer las disciplinas, los idiomas, etcétera, te da prestigio, te da poder individual de desarrollo de una acumulación personal. Exactamente. Pero después vos tenés la otra arista de esta frase que uno podría pensar, digamos, hoy en este mundo de las telecomunicaciones y de la más mediatización, digamos, de la existencia, como ahí lo podés ver desde dos lados distintos, ¿no? Como, por un lado, el saber es poder en cuanto yo, en esta idea medio multiculturalista, ¿viste? Bueno, yo consumo muchos medios distintos, consumo mucha cultura distinta, entonces ahí yo puedo tener una herramienta para desenvolverme, parecido a lo que decíamos antes. Y por otro lado, además, tenemos esta cosa que cada vez sucede más, que nos sucede en Internet, en Facebook, en las distintas cosas, donde ahí el saber es poder tiene una cosa más peligrosa, más heavy. Claro. Me acuerdo cuando yo, que estudiaba con vos, nos diste el texto un texto de Deleuze, que él cuenta un poco cómo lo que Foucault denomina sociedades disciplinarias, que son cómo se fue evolucionando la escuela, el hospital, la fábrica para controlar. Ahora había cambiado y pasaba todo por las contraseñas, por los gustos de las personas. Y me hace acordar también un poquito a la novela Un Mundo Feliz, ¿no? Que no nos controlan a través del sufrimiento. No, nos controlan a través del placer. Entonces vos entrás a Facebook y ves, habías estado buscando cosas para irte de vacaciones a, no sé, Punta Cana, y te ponen la propaganda ahí, Punta Cana, o sea... Tremendo. Entonces, el saber es poder en el sentido del control también, ¿no? Te conocen más a vos a través de las cosas que uno puede ir viendo, los intereses, los gustos, y a partir de eso te pueden controlar, ¿no? Entonces... Tiene varias aristas esta frase, o sea, puede tener esta arista más individual y después esta otra arista más social, digamos, ¿no? Que cómo se configura nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo se pelea contra esto? La típica pregunta, ¿cómo se pelea contra esto? ¿No es también desde un contrasaber o un contrapoder? Porque ahí es donde me parece que en esto coincidiríamos vos y yo. La filosofía tiene un rol político porque la filosofía como saber puede entonces ser confrontativa con estos saberes que se entraman con los poderes hegemónicos, ¿no? ¿Se puede construir una contrahegemonía también desde el saber-poder? Sí, ni hablar, totalmente, en eso estoy de acuerdo. Digamos, en el sentido de que en este conocimiento que se tiene, que se tiene que adquirir, digamos, pensando, por ejemplo, de la propaganda de lo del inglés, ¿no? Sí. Uno, incluso académicamente,
como que el inglés tiene una centralidad importantísima, digamos, o sea, desde los centros de poder. Entonces uno no le queda otra que bueno, estudiemos inglés, como dice la propaganda. Sí. Porque para dar una disputa del sentido tenés que también jugar en ese mismo terreno donde están ellos, donde te marcaron la cancha. Entonces también pasa un poco como que te ves condicionado en eso, pero bueno, hay que tratar siempre de... No, sí, lo que estoy pensando es que por ahí todos los proyectos así alternativos como que sucumben. Me van a matar muchos que escuchen esto, pero ponele el Facebook paralelo que se armó, que es el Facebook latinoamericano, no me acuerdo. Sí. Digo, no lo usa nadie. Claro, y aparte, sí, no es porque que lo usen o no. Quiero decir que si querés hacer quilombo, no es mejor hacerlo desde el donde te escuchan. Claro. Ahí es una paradoja, ¿no? Totalmente, Digamos, porque totalmente. me parece que... Pero bueno, ese saber poder que empieza con Nietzsche, ¿no? Y que se remonta a los sofistas incluso. Ahí hay una revaloración, me parece interesante, que Foucault mismo hace de la sofística como un modo de entender una relación que siempre se nos presenta, digo, y cierro con esto, se nos presenta como excluyente y un saber que se te presenta como neutral, porque incluso en la propaganda que recién escuchamos, como que aprende inglés porque nada, no tiene nada que ver con el poder eso, tiene que ver con poder desarrollarte como persona. Hacemos la pausa y venimos con Titanes en el Ring. Porque yo trato de que mi vida sea feliz a pesar que hay mucha infelicidad de por medio. Vivo en un piso en Avenida Alvear y otra esquina. Vivo ahí hace muchos años, desde que llegué a la Argentina. Y mi último stop fue en Los Ángeles, California, donde viví varios años. Viví en Europa toda mi vida, lo que pasa es que yo comencé como manequén de alta costura para Valentino, Kenzo y todos los diseñadores top de Europa. Humano. Demasiado humano. Ya volvemos con Demasiado Humano. Gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias Aruna, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Bueno, vamos a hablar de cosas serias porque viene Titanes en el Ring y cerramos la sección Titanes con nuestros tres visitantes, invitados de hoy. Empieza Paula, que trajo un Titanes muy especial, ¿no? Titanes en el Ring que preparé se llama Tolerancia versus Hospitalidad. ¡Epa! Y un tema nuevo para vos. Sí, no importa. Y vamos a escuchar un audio. Cada vez que alguien destapa una fresca, un mexicano le abre las puertas de su casa a alguien. ¡Todos a mi casa! ¿De dónde dices que lo conoces? Guten Abend. Es el amigo de mi amigo Juan. Sí, es mi amigo. Tú también destapa tu fresca. Sácalo, mexicano. Que la vida te sepa. Don Luis, qué raro usted por acá. Quería saber, cuando usted le dieron el crédito del banco para abrir la peluquería, ¿le pidieron el DNI? Sí. Pero el documento dice que usted es hombre. Sí. Se lo dieron igual. Es el mismo banco que me dio el crédito para el campo. Esto me hizo pensar. Y me animó a venir a pedirle perdón por haberla tratado mal todo este tiempo. Por no haberla sabido tratar. Tome. Lo hice yo. ¿Para mí? Perdón. Muchas gracias, don Luis. Adiós. Tenés una vida, tenés un banco. El malo es del campo, ¿eh? La amenaza. Escúchame, aguante la hospitalidad, ¿no? Bueno, ¿podés tomar el audio o no? Te lo preparamos como... No. Tiene mucho de lo que vas a desarrollar. Sí. Pero olvídate del ejemplo, ¿eh? No, me gustó mucho el del mexicano también. En especial, bueno, me interesaba
ahora después de tirar quizás algunas ideas sobre este Ring, justamente una película que vi hace poco que se llama Un día sin mexicanos y que viene por ahí, viene por el lado del audio, así que bueno, nada, primeramente comentar un poco de qué se trata esta oposición o esta cuestión de qué manera nos relacionamos con el otro. Vuelvo también a eso que quedó ahí desde la otra sección, y pensar la tolerancia como esta idea de que tolerar viene de la idea de tolerar y de la idea de soportar, ¿sí? Como nosotros al tolerar estamos de alguna manera aguantando al otro, no lo estamos, digamos, no lo estamos incorporando en ese sentido, sino que la tolerancia viene más de una idea ilustrada, de una idea más racionalista, de pensar al otro como un igual, ¿sí? Por lo tanto, cuando toleramos al otro, lo que hacemos es anular su diferencia. El otro es un igual, no es un diferente, ¿sí? Entonces, esa es como un poco la idea que tomaban Locke, Voltaire, los más así... el tolerantes. El Dream Team tolerante. Y pasa por una idea más negativa, ¿sí? Mientras... Sí, no, pensaba que somos todos antitolerancia, claramente, pero pensaba que también pensado en términos de proceso histórico, por eso es una pelotudez lo que digo, pero siempre frente a lo que había antes, el movimiento ilustrado, hay como un movimiento emancipatorio interesante, ¿no? Como que se abre la puerta a algo más. Lo podés leer así o no, porque la hospitalidad viene desde la antigüedad también como modelo, ¿no? Y uno hasta puede pensar a la tolerancia como que en realidad es una versión light que lo que hace es taponar la posibilidad de una apertura infinita al extraño, sí, ¿no? Sí, digamos, es un discurso que todo el tiempo justifica o ratifica una idea que es la idea además de la hipocresía social ante las diferencias, ¿no? No solamente de esta idea de, bueno, se construye a partir de que hay una nueva noción del hombre y de lo racional, el hombre en el centro, es toda esta idea de la confianza, de que el hombre es un igual ante los demás, pero no igual en tanto y en cuanto sea un ciudadano que forma parte de determinada sociedad. El esclavo no es un igual, la mujer no es igual, etcétera, etcétera. Hay como un montón de grupos, de minorías que no están incluidas en ese tolerar. ¿Y la hospitalidad que lo resuelve? La hospitalidad plantea otra manera de entender al otro. La resuelve y algunas cosas podría llegar a por lo menos proponer diferentes. Resolver en la práctica no. A nivel por ahí de justificación o de argumentativamente sí. Es que no, Paula, si se resolviese el problema del otro dejaría de ser un problema. Digo, si hay otro hay problema, o sea que la cuestión del otro es irresoluble, si no, no sería la cuestión del otro, incluso, ¿no? Sí. ¿Pero qué plantea la hospitalidad? Juega un poco más con las tensiones, la hospitalidad. Entonces, de ahí en más ya hay, digamos, una manera de entender que el otro sí es una diferencia y es una diferencia positiva, no negativa, en el sentido de que, bueno, vamos a tratar de pulir esa diferencia para... Si el extranjero el mexicano del audio... para la hospitalidad vendría a ser ese otro que irrumpe, que viene y que es inesperado, que no es una cuestión del sujeto que conoce a otro, sino que el sujeto de alguna manera está quebrado, aparece en una tradición diferente, del sujeto débil, del sujeto más vulnerable. Perfecto. Y a partir de ahí sí, la idea de la hospitalidad no busca anularlo, sino al revés, resguardar esas diferencias que presenta. Después habría que ver de qué manera sí este sujeto, el hombre o quien queramos llamar, se postula como un sujeto que posee o no al otro. En la hospitalidad intenta no hacerlo, pero hay que, digamos, queda quizás abierta la pregunta de, bueno, ¿en qué medida seguimos asimilándolo o no al otro?
aunque aceptemos sus diferencias. Sí. Abriendo las puertas absolutamente, igual el otro ingresa. ¿Cómo hacemos para no anular al otro, pero al mismo tiempo poder relacionarnos? Nuestra manera de relacionarnos es asimilar también, desde chiquitos, desde la infancia, ¿no? Es como una forma de hacerlo. Entonces, bueno. Perfecto. Bueno, ¿y quién ganó, Titanes? Entonces, ¿empate? No, hospitalidad, claramente. Opi. Bueno, Florencia Sichel, ¿qué nos trajiste? Yo traje un ring que es un poco, en realidad es un poco una ficción, porque yo quiero que terminen siendo amigos, que tiene que ver con infancia y tiempo. Sí. Son las dos categorías que pensé. Justo me viene bien cómo cerró Paula, porque ella dijo algo de la infancia y lo pensó en como uno piensa la infancia, que tiene que ver con un tiempo determinado. Si nosotros tenemos una recta que es nuestra vida, la infancia es lo primero, ¿no? La infancia es a los 2, 5, 8 años, es el primer ciclo y es en nuestra línea de la vida humana, la infancia es lo primero. Y de hecho la infancia a lo largo de la historia se la pensó también como la potencia. El niño me sirve enseñarle al niño, me sirve de ser niño, porque el día de mañana voy a ser un buen ciudadano, voy a ser un futuro trabajador. Siempre se está pensando al niño como una categoría en potencia, y de hecho cuando hay adultos que se comportan como niños, lo vemos desde un lugar que no está bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le pasa a este tipo que o es un loco, o es un adulto que no creció, o es un inmaduro? Ahora bien, Walter Kogan, que es un filósofo que trabaja mucho estos temas, lo que dice es que la infancia es algo que nos merecemos también los adultos. Que la infancia no tiene que tener solamente con la edad o con tiempos lineales, ni tampoco con lo que va a ser, sino con lo que efectivamente es, y que es algo que nos pasa también a los grandes y a los viejos, y nos pasa a todos la infancia. Él dice, la infancia es la condición de ser afectados que nos acompaña toda la vida. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cómo yo puedo ser infante si dijimos que el tiempo es lineal y que el tiempo es un tiempo que ya pasó? Uh-huh. O sea, si fui infante a los 5 años, ¿cómo puedo ser infante de adulto? Y entonces es importante pensar otra forma de pensar el tiempo, diferente al tiempo cronológico, como lo han entendido los griegos y lo entendemos nosotros también, que es el tiempo lineal, secuencial, numérico, que es el tiempo como aion, o el tiempo como kairos, que es el tiempo que lo piensan los griegos como el tiempo de la experiencia, del devenir y de la oportunidad. Uh-huh. Que ese es un tiempo que de alguna forma se escapa del tiempo lineal, porque es un tiempo que yo también puedo tener. Entonces yo pensaba en los chicos cuando juegan a la tarde, que me acordaba a mí misma jugando en la habitación de los chiches, que se me pasaban horas enteras y yo directamente ya no sabía cuánto tiempo había pasado, y que esa es una experiencia que es interesante que los adultos de vez en cuando podamos recuperar, que es la experiencia de un tiempo fuera del tiempo, que es algo que también nos puede pasar, y en ese sentido está bueno ser infantes. Está bueno ser infantes y eso me va a llevar a otro tipo de experiencia distinta a la experiencia que tenemos todos los días con el tiempo, que por lo general nos falta y nos corre de alguna forma. Uh-huh. Entonces, infante, Kogan dice, es aquel que no habla todo, que no piensa todo, que no sabe todo. Es aquel que piensa de nuevo, y por eso la infancia la podemos tener todos. Uh-huh. Y me parecía interesante pensar eso, que en un tiempo, en esta vida en donde sentimos que nos falta el tiempo, está bueno pensar el tiempo desde este otro lugar, desde el aion, desde el kairos, desde la oportunidad, y desde un momento distinto, y desde recuperar esa infancia, esos momentos dentro de nuestra vida adulta y seria. En especial, me encantó, ¿no? Pero en especial porque incluso en el juego, que es como la naturaleza propia, si querés, de la acción del chico, el juego es visto como el emblema más, más expresivo de la improductividad, ¿no? Y siendo el tiempo lineal, básicamente, un tiempo productivo, digamos, claro, que la vida esté absolutamente arrojada al juego, te saca de esa productividad. Y fíjate qué loco, Flor, te conecta con el final, porque la otra edad a la que se acusa de improductiva es la vejez, ¿no? Claro. Entonces, tanto los niños como los viejos... Ya pueden volver a jugar los viejos, pueden volver a perder tiempo. Exacto, ya está. Porque ya está, están esperando. Entonces, esa espera, digamos, la pueden disfrutar. Se junta ese tiempo del inicio y del final. Tal cual. Bueno, divino. Juanpi, ¿qué nos trajiste? Bueno, yo traje religión versus ciencia, que yo sé que es un tema que a vos te gusta mucho. Pero a ver, ¿por dónde? Lo traté de pensarlo como por otro lado, no solo porque uno siempre piensa, digamos, esta cuestión de lo religioso como lo dogmático, ¿no? Está siempre esta idea.
de que el religioso es el que tiene ciertos preceptos, y bueno, entonces, en ese sentido siempre se le contrapone la ciencia, digamos, como, bueno, la ciencia es esto que uno, que está comprobado, que está relacionado con la experiencia. Y a mí me gustó siempre un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, porque en este sentido de lo religioso, como que se piensa como si fuera una cosa quieta, o sea, sin movimiento, se lo relaciona mucho con el mito. Y este libro, que está escrito por Adorno y Horkheimer, dos escritores alemanes, alemanes. Sí. Bueno, la idea que ponen ahí es que en un momento la ilustración, que vendría a representar esto, la ciencia, la razón, lo comprobable, lo secularizado, digamos, lo que ya perdió todo su contenido religioso, en un momento ya deviene mito. Y uno también lo puede comprobar eso con las personas que uno conoce y que va viendo por la vida. Me encanta la imagen de las personas que uno va viendo por la vida. Claro, bueno, estás que uno ahí va conociendo. Como Pessoa mirando la tabaquería de enfrente, ¿no? Y como que ¿y qué ves? Existen esas personas, viste que no, bueno, si lo dice el médico, sí. es como una cuestión dogmática ya, sí. Y como que se volvió una religión también, en ese sentido. Bueno, esa es una de las lecturas que se le puede dar a religión versus ciencia. Pero también, a mí también me gustaría que se puedan, como había dicho ella antes, que un poquito que se puedan amigar la religión y la ciencia. Claro. Pero ya desde otro punto de vista, ¿no? O sea, como hoy en día, ¿no? La religión en el mundo contemporáneo, me cuesta un poquito usar la palabra posmoderno, pero en el mundo contemporáneo... Está mal vista, ¿no? Está mal vista, ¿no? No, sí, garpa. Sí, no garpa. Mirá que yo di 200 cursos sobre, a mí me garpó. Sí, a tu edad vivía dando cursos de posmodernidad. Pero ya fue. Y como que uno ya en este mundo en el que vivimos, las certezas como que tienen un contenido menos fuerte, digamos, o sea, no se llevan hasta el fondo en un sentido, en el sentido de lo que Lyotard podría denominar la caída de los grandes relatos. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, también hablando un poco de lo que hablábamos en el bloque anterior, de cómo la caída de los grandes relatos también puede ser vista como, bueno, ahora solamente queda un relato que es el del mundo capitalista liberal y listo, pero bueno, sino también lo que se puede ver ahora es que como la religión va por otro plano, que es el de la razón y el de la ciencia. Pasa por otro plano, que ahí como a mí me gusta recuperar un poquito ahí la cuestión de la fe. O sea, la fe no tiene que ver con justificaciones. Y a pesar de dedicarme a la filosofía y que la filosofía siempre se vive como un discurso racional, no es que yo tenga una teoría, sino que yo adhiero a una teoría que tienen ciertos autores, en la cual uno toma las decisiones que toma, incluso filosóficamente hablando, incluso, digamos, argumentativamente hablando, son en realidad decisiones emocionales. O sea, uno puede ponerle muchos argumentos cuando está discutiendo con alguien acerca de algo, pero al fin y al cabo las decisiones que uno toma en realidad las toma por cuestiones emocionales, no por cuestiones racionales. Después busca los argumentos. ¿Sí? Toda decisión es una locura, dice Derrida. Porque por más argumentos que vos puedas hacer y digamos, derivaciones lógicas, vos podés hacer toda la argumentación previa, pero ese salto final que te obliga o que te exige decidir, no hay premisas que lo justifiquen, ¿no? Totalmente. ¿Y quiénes son esos autores en los que te Bueno, sentís? sí, Derrida puede ser un poco ese tipo de autor. O sea, los autores que en general, digamos, buscan salir un poquito de la cuestión de la racionalidad. O de la dicotomía. De la ¿no? dicotomía, sí, de la dicotomía racional y irracional. Ahora, qué difícil que es en nuestros tiempos, igual aunque todo esto parezca estar como bastante instalado, poder hablar de estos temas justamente por fuera del binario, ¿no? Porque vos lo podés plantear, comulgamos en la misma idea, obviamente, Juan Pablo, pero al final vos marcás todo esto y la pregunta que siempre te vuelve es, bueno, pero espera, pero entonces, ¿quién está más cerca de la verdad? La religión, claro, que siempre... Yo me acuerdo de un famoso texto de Jean-Luc Nancy,
que es una disertación que hace a chicos de 10 años en Francia. ¿Lo conoces, el texto? No. Lo ponen a Nancy a hablar a chicos de 10 años sobre qué es Dios. Y él dice, yo voy a hablar de Dios, pero ustedes traten de no pensar en lo único que siempre se piensa sobre Dios, que si existe o no existe. Entonces va y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Y cuando termina, un chico levanta la mano y dice, yo entendí todo, pero ¿le puedo hacer una pregunta? Al final, ¿Dios existe o no existe? Es como que, digamos, y creo que esa es la carga que llevamos todos los que queremos salirnos del binario, que es entender que está como tan instalado el binario, ¿no? En este caso como en otro, ¿no? Totalmente, es como que se encarna en las figuras de religioso dogmático y el ateo dogmático. Total. Como que hay una figura entre medio que es el agnóstico, Uh-huh. que está bueno porque lo que hace el agnóstico es suspender la pregunta por un rato, o sea, buenísimo. Suspende la pregunta y trata de ver en ese terreno, jugar en ese terreno, a ver qué pasa ahí, porque ahí se abre un mundo muy interesante, digamos. Uh-huh. Y hasta podría decirse que se abre un mundo hospitalario, remitiendo un poco a lo que hablábamos antes. Me encanta. No solo se abre un mundo hospitalario para ligar lo que dijo Paula, y se abre una oportunidad, un kairos, ligando lo que dijo Florencia. O sea, todo se liga con todo. Este es el arte de la filosofía, o su truchada, ¿no? Como ustedes quieran. Transgéneros. A ver, ¿qué nos trajeron nuestros invitados de hoy para Transgéneros? Nos trajeron una canción, un libro y una película. Parece como que estuviera armado. Estos son cadáveres exquisitos que se van armando de manera azarosa. Juan Pablo, ¿qué nos trajiste? Una canción. Yo traje una canción de Serú Girán, cuando se reunieron en el 92, A cada hombre, a cada mujer. Perfecto, escuchamos un poco la canción y lo escuchamos a Juan Pablo. Bueno, yo esta canción tengo una interpretación filosófica, capaz es un poquito osada, ¿no? Pero es una canción que siempre me gustó interpretar de manera tal como el artista contemporáneo que se rebela contra la tradición de la estética, ¿no? Esta idea siempre que hubo en la estética romanticista del siglo XIX y fines del siglo XVIII. Kant la elabora mucho, que es esta cuestión de la idea del genio, del artista como genio. Entonces el genio es el tipo que tiene la inspiración divina y que es radicalmente distinto al público que lo escucha. Entonces esta canción a mí lo que me parece es como, bueno, por supuesto escrita en el 92, habían pasado las vanguardias, ya todo lo que es el movimiento artístico del siglo XX, pero como que me parece como un manifiesto de que esa dicotomía entre artista y público está rota. Hay que romperla, claro. Sí. Es también como el establishment, esa es lo establecido, esa dicotomía. Entonces ¿y la canción está cantada al público para vos? Claro. Cuando dice yo canto para alcanzarte, claro, claro. Al pueblo. De hecho tiene como algunas partes donde dice que... ¿La letra? La letra, gracias. Que le dice, yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel, digamos, como que el artista queda también preso en ese lugar, individual, digamos, ¿no? Encenderte ya no me basta, dice la canción, digamos, o sea, no alcanza con con ese conmover que tiene el artista, si no hay esa igualación, digamos, no igualación, pero esa ruptura de la dicotomía. Ahora, qué difícil, me encanta la interpretación, pero qué difícil es pensar todo esto cuando uno al mismo tiempo, nos pasa en todo, ¿no? Tiro, digo, la bomba que todos sabemos que tiene que ver con que, digamos, todo esto al mismo tiempo está estructurado por el mercado de las industrias culturales, ¿no? Y hasta la reunión de Serú Girán, digamos, totalmente. No es que se extrañaban solamente, no digo que no. Hasta todo lo contrario, te digo. Sí, pero bueno, y de repente trajeron esta canción que es hermosísima, pero fue también un gran negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo comulgás todo esto, no? Porque por un lado está divino el tema de pensar la música desde un punto de vista emancipatorio, y por otro lado el mercado en el medio. Digo, no lo resolvió nadie, no lo vamos a resolver acá en esta mesa, pero lo podemos pensar, ¿no? Totalmente. Incluso,
el artista que no se somete a las reglas del mercado como que queda afuera, que las reglas del mercado son justamente estas reglas que decimos que están establecidas, ¿no? Donde el artista estrella, bueno, lo vemos con todos los productos artísticos de la industria cultural norteamericana. Eso ahí se ve increíble, o sea, como el artista como un modelo, como bueno, vuelve esta idea de genio, pero ya con ribetes más contemporáneos. Pero bueno, como que también es lo que hablábamos antes también de jugar en el terreno de aquellos a quienes queremos, entre comillas, destruir, ¿no? Claro. O sea, algo tenés que ceder un poco, porque si no cedes un poco no te escucha nadie, no haces algo representativo realmente, digamos. Total, no querés engancharte en la lógica del mercado, entonces tocas para 40 nadie. amigos, claro. Que está bien, no son nadie, son 40 amigos, pero no hay un... Sí, como marginal, queda como marginal. Queda como marginal. Y en todo caso, me interesa y me gusta el tema, es como tratar como de introducir la marginalidad en el centro, ¿no? Me parece que la marginalidad puede tener realmente un propósito emancipatorio en la medida en que vaya marginalizándolo todo, ¿no? Claro, totalmente. Al revés, Sí. que hasta el mismo centro empieza a convertirse en un mar. Sí. Bueno, buenísimo, me encantó. Paula, ¿qué nos trajiste? No nos trajiste una canción. No, un cuento que Sí. se llama Bartleby el escribiente. Es un cuento de Melville de 1853. El de Moby Dick. El mismo autor de Moby Dick. Este es un cuento un poco más corto que Moby Dick. Y se trata de un amanuense que se llama Bartleby, que empieza a trabajar en las oficinas de un abogado en Wall Street. Y Bartleby empieza a trabajar haciendo copias, ¿sí? Y trabaja muy bien, no descansa ni un minuto, está todo el tiempo copiando, es súper laborioso y respetuoso y demás, pero es un personaje medio extraño. Es un poco inquietante para todos los que están a su alrededor en esa oficina, son el abogado y dos. Extraño, y tres. ¿por qué? Es extraño porque no habla, es silencioso y está siempre ahí en su rincón, casi no come, tiene como poca relación con el exterior. Lo que sucede es que de repente un día Bartleby decide no escribir, de repente sin ningún tipo de explicación deja de escribir, deja de copiar y el abogado permanentemente le dice, bueno, Bartleby, toma, te dejo estas copias y hacelas. Y Bartleby, ¿qué le contesta? Preferiría no hacerlo. Gran frase así como que repite una y otra vez. Es una fórmula que repite una y otra vez. Y entonces el abogado se empieza a obsesionar y entonces intenta ver de qué manera entrarle como para que obedezca las órdenes que le da. Y Bartleby permanece en el preferiría no hacerlo, ¿sí? Ese es como una actitud que toma y que no deja durante todo el cuento. Muy, muy perturbadora. Claro, porque sería más simple decir, andate a la mierda, pero nada. se coloca en un lugar inabordable. En un lugar de precisamente esta idea que hablamos en el bloque anterior del antibinarismo. Claro. No afirma ni niega nada. Está suspendiendo el juicio de alguna manera. Suspende y deja indeterminada la decisión. Y demora precisamente en esta idea del tiempo diferido, claro, o no perteneciente al tiempo cronológico, que es esta cuestión de, bueno, ¿y sí o no? ¿Vas a hacerlo o no vas a hacerlo? Bueno, hay de alguna manera en este cuento un escape o una manera de pensar alternativa a la lógica binaria que plantea, digamos, esta fórmula, esta frase de preferiría no hacerlo, y que sí, descajeta y llama más bien a lo imprevisible, a que la actitud de Bartleby sorprende a todo lo que sería esta cadena productiva de la copia. Escuchame una cosa, todos queremos saber cómo termina. No os voy a contar. No vamos a leer un cuento de 80 páginas. No, tiene 50 páginas. Es cortito. No, es... bueno,
igualmente al final aparecen rumores acerca de Bartleby, porque en un principio el abogado lo contrata sin saber nada sobre su historia. Su biografía no tiene referencias para nada sobre su vida. No es nazi, ¿no? Al final. No es nazi. Porque siempre hay un nazi para terminar. Es anterior a los nazis. ¡Ay, qué pena! Podría haber sido... Era un nazi sin darse cuenta. Sí, es un revolucionario para algunos intérpretes, así que podría ser más bien un revolucionario de la barricada. ¿Y por qué? ¿Por qué lo trajiste al cuento? Porque me interesaba esta cuestión de pensar por fuera de la lógica ya convencional. Y porque precisamente al final aparece esta idea, volviendo al final, de este rumor acerca de la vida de Bartleby sobre su vida, que lo que dice es que Bartleby era empleado de la oficina de cartas muertas. Y entonces ahí el abogado dice, cartas muertas son como hombres muertos, dice, ¿no? Y entonces de repente vuelve, ¿no?, a esta idea de más benjaminiana, de una idea de Bartleby tratando de salvar del olvido unas cartas o unas voces o una escritura no visible, ¿no? De nuevo esta cuestión de lo bueno, quién es el que tiene la voz hegemónica o el poder sobre, esta cuestión de saber es poder. Bueno, en Bartleby aparece más bien esto de rescatar del olvido aquello que no se ha querido recordar, o de alguna manera se quiso dejar en los márgenes de la historia. Excelente. Fíjense cómo tenemos, por un lado, digamos, un Melville, por otro lado, un Pedro Aznar y Le Bon, decías que creemos que son los que escribieron la canción, que obviamente no son filósofos, obviamente no hicieron la carrera de filosofía en ninguna de las universidades públicas o privadas, tampoco deben tener, no sé si vocación por ahí, obviamente vocación existencial sí, porque son artistas, ¿no? Pero no filosófica, están totalmente fuera del género, pero nosotros podemos desde la filosofía atravesar, digamos, los márgenes, volviendo claustrales, ¿no? Y decir, bueno, desde el dispositivo filosófico podemos ir hacia otras zonas, ¿no? Esa es la esencia de Transgéneros, ¿no? Y nos parece que la filosofía tiene esa capacidad, esa potencia, que es poder con sus categorías entrarle y proponer otra mirada posible de una película, de una canción, de un libro, nada más, ni mejor ni peor, otra mirada posible, como la que nos trae Florencia de la última película de Woody Allen, ¿no? Exactamente. La fui a ver el fin de semana y me pareció genial. Si bien leí muchas críticas de que Woody Allen ya no es lo que era, como que ya no es Manhattan, no es Han y sus hermanas, pero para mí, una persona que tiene 80 años y es su película número 45, por lo menos algo hay para decir respecto a eso. La premisa de la película es que en la vida de todos hay momentos cruciales en donde te das cuenta que tu vida puede cambiar. O sea, esa es la premisa de la película. Otra vez el Kairos. Yo estoy con el tema, yo estoy a full con la oportunidad, te va a pasar con el algo. cambio, estoy esperando un cambio, no sé. Hay que estar abierta para que aparezca el Kairos. Exactamente. Abe Lucas, un profesor de filosofía, con lo cual eso ya también me atrajo, claro, que está es un existencialista acérrimo, es un desesperanzado, la pasa muy mal en su vida, y lo más interesante es que para él la filosofía no sirve para nada, la define como paja mental, o sea, esto no sirve para nada, es puro palabrerío. De hecho, se lo dice a sus alumnos, buenísimo todo lo que estoy hablando, pero piensan en la praxis, piensan en la acción, porque con esto no hacemos nada, lo cual me lleva a pensar a mí también esto siempre de que cómo piensa la sociedad la filosofía, cómo pienso yo misma la filosofía, pero bueno, es una categoría vacía para este profesor. Obviamente no vas a hablar de lo más importante, que es cómo te impactó a vos. Acabas de decir... Claro. O sea, vos en tus clases sos como este profesor. No. Yo soy recopada, la filosofía morir. Creo en algo. Creo en todo, bien. Bueno, todo es tragedia en esta película hasta que algo acontece. Hasta que algo acontece, y lo más interesante es que Woody Allen toma situaciones que hacemos todos los días, pero las lleva a la acción. ¿Qué pasa? Este profesor está con una alumna y se tienta en escuchar la conversación de al lado, que creo que lo hacemos todos todo el tiempo, el colectivo, ¿no? De hecho hay una página en Facebook que escucha conversaciones, no sé, la gente anda diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Este profesor no termina su historia escuchando lo que pasa, sino que decide involucrarse en pero eso que escucha. ¿La conversación de qué?
No, de 2 personas, de la mesa de al lado. En un bar. Se tienta, está en un bar tomando un café con leche y se da cuenta que está pasando algo terrible en la mesa de al lado. Y escucha. Pero lo que pasa es eso, que no termina la escena ahí. Claro. Termina en que él quiere hacer algo con eso que escucha. Claro. Sumado a eso, tiene una moral rara que tiene que ver con que para él el mundo sería un mejor lugar si alguna gente estuviera muerta. Lo cual también es polémico porque podemos acordar que si hay gente que mala se muere es buenísimo, pero ¿qué pasa con eso? Yo no puedo estar matando gente. Entonces, la moral de este tipo más lo que escucha nos lleva a un acontecimiento real, trágico o no, eso dependerá de la ética de cada uno de los que está acá. Yo no entendí lo de la alumna. Bien, ahí viene la alumna. No está solo, tiene como 2 fanáticas. Una es la alumna, que es bien su discípula, la que está completamente obnubilada con la imagen del profesor filósofo, que está con él todo el tiempo, él lo escucha, lo engrandece y después también se llevará su chasco, no quiero adelantar mucho. Y también por otro lado hay otra profesora, colega, que también ve en él la posibilidad de salir de su matrimonio horrible y asfixiante y lo único que quiere es escaparse a España con este tipo y nuevamente una nueva vida. ¿Qué pasa con toda esta película? No voy a decir después cómo termina, no me interesa, pero algunos interrogantes. Por un lado, siempre aparece el tema del azar en Woody Allen. Es algo que me interesa muchísimo. El azar sumado a la responsabilidad humana, que lo hablamos al principio. Sí. Como que parece que los personajes de Woody Allen, pensaba también en Match Point, estas películas así policiales, en donde el protagonista tiene todo fríamente calculado, un poco inspirándose en Dostoyevsky con Crimen y Castigo, ¿no? Tiene todo perfectamente calculado, pero se le cuela un resto. Claro. Siempre hay un resto que le termina saliendo, después veremos si bien o mal, pero también me pareció eso interesante, traer la noción de resto, que es una noción filosófica, que se la trae en pensadores deconstructivistas como Derrida, no sé, Nietzsche. Bueno, traerlo también a estas películas, que tiene que ver con que el resto no está hablando con lo que me queda, sino con que desde el inicio hubo algo que no tenía que ser y hubo algo que va a hacer que nunca las cosas sean como las pensaba este protagonista. Pero aparte es la clave del cine, que haya un resto, porque si no, ¿qué contás? Sí, si no terminó la historia, ya está. Eso por un lado. Y después también, bueno, pensándolo en una cuestión más personal, ¿qué pasa si te enterás que un familiar cercano hace algo realmente inesperado para vos? Porque acá tiene que ver con que esta alumna, que en un momento se convierte en confidente. Bueno, ¿qué hace? ¿Lo denunciás? ¿No lo denunciás? Yo a la salida decía, bueno, yo si me entero que alguien, no sé, mi vecino le pega un tirar, no sé si lo denuncio, qué sé yo, también es el mismo vecino que lo ve todos los días, pero también es algo que escapa a tu propia ética. Entonces me parecía que... Qué fuerte. Recomiendo que la vean. Es la discusión de Aristóteles sobre la amistad, si es primero la amistad o la justicia. La verdad o los amigos. Sí, escúchame. Termina tipo escándalo la película. Sí, termina tipo escándalo. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? Se llama Hombre Irracional. ¿Y por qué? Y porque tiene una ética bastante complicada este hombre. El deber ser lo dejó un poco de costado y yo creo que tiene que ver con eso, con que plantea que la filosofía y la ética, sobre todo, no sirve para nada, ni siquiera para hacer justicia. Divino, escúchame, hay mucha filosofía en el cine, ¿no? Sí, a mí me encanta ver cine y me parece que en todas las películas, si uno tiene ganas, puede pensar qué está pasando. Bueno, perfecto. Chicos, un placer gigante. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien. Esto es Demasiado Humano. Nos vamos. Gracias por estar ahí. Por más filosofía en la radio y en los medios de comunicación. Muchas gracias. Conducción, Darío Stanraiver. Producción, Mariana Collante. Locución, Yamila Blanco. Presentó el programa de fortalecimiento de radios universitarias, ARUNA, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional.